Ciencia y ficción, temas que no parecen estar muy relacionados, pero ¿qué pasa cuando un manga anime se propone enseñar biología? Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando estén viendo este video. Tal como lo puedes imaginar, terminé Cells at Work, Hatakaru Saibo para los que prefieren japonés, y se me antoja hablar de cómo afrontar el reto de enseñar desde el entretenimiento. Para quien no lo sepa, sería muy raro si le diste clic a este video, pero bueno. Cells at Work humaniza las células del cuerpo humano para explicar conceptos de citología, es decir, la biología celular. Así como en su momento lo hiciese Érase una vez el cuerpo humano, y la vida es así. Este es uno de los primeros puntos que pueden separarse del concepto que intenta explicar. Humanización. Vemos cómo sus protagonistas, glóbulos rojos, están obsesionados con el trabajo y los glóbulos blancos se dedican completamente a la ofensiva total con Pokémon de tipo agua. No puedo olvidarlo. Pero en la realidad son piezas que actúan sin voluntad respondiendo a los estímulos más simples. Pero esto es realmente lo más manejable, ya que como humanos entendemos mejor historias de humanos. Lo dije en mi video sobre furros. Sí, tengo un video sobre furros. Cuando empiezas a escuchar una historia, asumirás que se tratan de humanos. Al darles personalidad, no solo aterrizas los eventos para que sean más digeribles por el espectador, sino también y más interesantes. En la estructura general de un episodio de Cells at Work, células en el trabajo sería la traducción más literal. Hay un concepto celular que se intenta explicar. Sin embargo, muchos de ellos no te dan para rellenar el episodio completo. Así es como tenemos a la prota combatiendo su inexperiencia y en temporadas posteriores sirviendo de guía. Su falta de orientación permite que se encuentre con los eventos y su nivel de experiencia da el espacio para que le expliquen concepto. Pero también tiene otros elementos que solo sirven para mantener la atención del espectador, como el exceso de sangre en las escenas de combate y la latente tensión romántica entre los protagonistas. Pero todo eso está dentro de lo manejable, no importa, está bien. Tienes que crear una historia, no un libro de texto. Además, el público está lo suficientemente preparado para discernir que estos son solo elementos de historia. No creo que nadie esté chipeando elementos no sentientes de su propia sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Para reforzar esta división entre elementos científicos y parte de la historia se encuentra el narrador. Lo que esta voz invisible diga es lo que tiene que tomarse como concepto científico al 100%. No creo que tenga que explicarle a nadie que las bacterias no sangran, ya están dentro de la sangre en un primer momento. ¿Sabes que tampoco debería explicar? Que es muy bueno que te suscribas a este canal y que le des una oportunidad a las opciones pagas. Gracias. Uno de los aspectos que tienen que saltarse por el bien de la historia es el hecho de que están rodeados de células. Todos los escenarios deberían ser también conscientes según las reglas de este mundo, pero es completamente entendible. De seguir estas reglas, convertirías un show sobre el cuerpo humano en terror existencial, donde las paredes tendrían sentimientos, estarías pisando constantemente el suelo y gritaría en dolor. Hay un intento de compartimentalizar a las células estáticas en esos apartamentos, que es donde llevan el oxígeno. Sin embargo, todo este pasillo está compuesto de células. De hecho, son pocos los lugares del cuerpo donde no habrían células constitutivas, como la matriz del hueso o directamente el pelo. Una de las fortalezas de la serie es claramente su representación de la jerarquía celular. Uno de los pilares es mostrar la función general de cada célula, con enfoque en cada especialidad de los glóbulos blancos, ya que la defensa pues permite mejores escenas de combate. Prefiero 1000 veces recordar a las células NK, así a como aparecen en el libro de texto. Y la función que tiene al mantener bajo un control las células humanas le da una aura amenazante, que le permite recordar a mayor plazo de tiempo su función general. Aunque hay algo que se pierde en la humanización, y es el hecho de que todas estas células son básicamente iguales. Van cambiando la ropa que usan y poco más. En realidad, la variación es mucho mayor. Casi no parece que provengan de la misma criatura, pero todas son células humanas. Iba a poner una comparación a escala de los personajes, pero como era mucho trabajo y alguien más en el internet la hizo antes que yo, así, disfruten. Algo que me encanta es la diferenciación de trabajos. No son exactos, como ya mencioné anteriormente, pero más allá de los grandes grupos de colores, células de otras líneas, como las plaquetas, son claramente diferenciadas. Son las unidades más pequeñas de la célula sanguínea y es el único que respeta un poco la diferencia de tamaño, pues las ilustran como niñas de jardín. Ahora, no se atrevieron a mostrar lo que realmente le pasa a las plaquetas cuando terminan su trabajo, cuando la costra se desprende, por el mismo hecho de retratarlas como niñas, supongo yo. Otras células mueren en pantalla, el trabajo de las plaquetas es autosacrificio, pero ya no lo muestran.
ni siquiera en la versión Black, pero ya hablaremos de esa versión. En lo personal, me encanta el diseño de los macrófagos, señoras victorianas con machetes gigantes. Esa divergencia entre la elegancia del diseño y la brutalidad de su trabajo hace que el impacto y la presencia de sus personajes sea más fuerte. También está el hecho de que los macrófagos eran de las pocas diferenciaciones de glóbulos blancos que recordaba su nombre, y cuando estaban yo estaba tipo... y ese sonidito lo hice durante toda la serie. Me preparaba un minijuego en el que sin ver el título del episodio adivinaba el concepto que querían aplicar para el capítulo o alguna particularidad, usando los síntomas, comportamientos de las células como pistas. Embolia pulmonar, infarto de miocardio, Helicobacter pylori, activación celular. No voy a negar que mis estudios previos añadieron un nivel de disfrute a la experiencia. Un juego en la soledad de mi sofá. Hay que aprovecharlos, prefiero los pequeños momentos. En el clímax de la historia tiene que aparecer un villano para que se sienta como un anime, y el elegido pues no puede ser mejor. El momento en el que la célula NK, traducción sería la asesina natural, se enfrenta a una célula aparentemente saludable, vivirá conmigo aquí en el corazón, ya que es algo que pasa continuamente. Estas células rebeldes que no aceptan las reglas de autosacrificarse al presentar un funcionamiento anormal es lo que comúnmente llamamos cáncer. Esta representación es bastante esclarecedora para el público general, ya que en nuestros cuerpos pasa constantemente, solo que los mecanismos propios de la defensa están eliminando constantemente a esas aberraciones. Cuando se juntan una serie de eventos que evitan la eliminación eficiente es cuando aparecen los tumores. Por esto suele considerarse como una enfermedad rara, una tragedia familiar, pero a nivel numérico es una lotería constante que no deja de arrojar balotas. Solo hay que ver cuándo te toca. El cáncer, en el estilo anime, muestra muchas de las dificultades al tratar esta enfermedad. Hay escenas donde otros glóbulos blancos la defienden, ya que sigue siendo una célula del cuerpo. El peligro que se muestra al darle alas, mostrando que podría migrar a otras partes del cuerpo. El daño general que causa simplemente por existir, por tomar recursos necesarios para su propia subsistencia. La vascularización. Pero hay muchas cosas que el cuerpo humano no se puede contar a los niños. Tienen que esperar a la charla. Todo comienza con esta amiguita, la glándula pituitaria. Tal vez sea pequeña, pero tiene grandes planes. Por lo cual se creó la línea Black. En esta historia el cuerpo no tiene los mejores hábitos, que enfrentan a las células a un ambiente más hostil, y se pueden manejar otros conceptos más adultos. Aquí me tengo que detener para hablar en dos cosas en específico. El diseño de los glóbulos blancos en esta variación cumple dos funciones a mi parecer. El primero es marcar que es una publicación para adultos a simple vista. No queremos a un padre de familia explicando cómo se contagia la gonorrea antes de tiempo. La esperanza está puesta en que quien compra el producto detecte rápidamente su categoría y no la confunda con la versión base, que es para todas las edades. Y la segunda razón para el diseño de estos glóbulos blancos, ¡dilo, Homero! ¿Qué vas a hacer? ¿El sexo vende? ¿Qué esperaban? La vida de las células sanguíneas es corta, 120 días para los glóbulos rojos, plaquetas tan solo 6. Los glóbulos blancos es bastante variable. Es por eso que me encanta la escena del hígado de Black. Es algo que no se suele ver, en especial cuando están humanizadas. Es que hay un recambio constante de células y las que no funcionan son absorbidas por otras partes del cuerpo, aprovechando sus nutrientes. En este caso, una célula específica se encarga de eliminar a los eritrocitos, pues glóbulos rojos defectuosos, que ya han cumplido con su ciclo de vida. Black no tiene problema en retratar al pus como el montón de células muertas que es, en ese caso muy específico, fluyendo por la uretra. Ay, ay. Aunque el hecho de que el hígado sea retratado como un club de hostes puede llegar a causar un poco de rechazo cultural. Después de todo, tienes que entender lo que es un club de hostes. Así, un resumen rápido y mal para quienes no sepan, es donde van los asalariados japoneses a emborracharse y fingir que tienen amigas, sin la necesidad de prostitución explícita. Simplemente Japón. Y las diferencias culturales no se detienen ahí. El riñón es una ducha comunitaria, algo bastante extraño para nosotros occidentales. Notarán que Black está más influenciada por su lugar de origen, y es que también aprovecha para hacer un poco de comentario social de la cultura del trabajo japonés. Mientras en la versión regular lo más japonés que se llega a ver, más allá de buena ropa o cosas así, es bastante cosmopolita y solo tienen el té para recordar que es asiático. El ambiente tóxico de un cuerpo sin cuidar hace un paralelismo a la exigencia exagerada del trabajo nipón. Para hacer esta referencia, la historia se aleja del concepto científico que está tratando y se centra en su personaje sufriendo. Llegado el momento, hasta intenta ser reabsorbido de forma voluntaria. Quería desvivirse.
Este glóbulo rojo inicia su carrera con todo su entusiasmo, incluso gana el premio al novato del año, solo para enfrentarse al maltrato continuo de su mundo, pero tiene que seguir trabajando. Black es mucho más intensa en el aspecto de sus personajes, aunque los personajes de la versión base tienen personalidad. En comparación con sus contrapartes de Black, son más planos, son más vainilla, están ahí más para explicar el concepto. Es que ya que al ver un mundo en decadencia, cada personaje afronta ese reto de manera distinta. Algunos incluso caen en el uso de sustancias psicoactivas, ya saben, es que esta es la versión para adultos. Eso sí, no elimina los errores de concepto, de hecho causa un par de más por ahí por el impulso de involucrar a sus personajes en los acontecimientos, aunque en el concepto real no tuviese nada que ver. Uno de los momentos que más llamaron mi atención al respecto fue el momento en el que se confirma que ese cuerpo le pertenece a un hombre. No por lo que estás pensando, picarón, sino que en la escena de los glóbulos rojos se motivan y empujan las paredes del cuerpo cavernoso, sí, es allá abajo, cuando esto es una función completa de la presión sanguínea, a través de un complejo sistema de plomería. Los glóbulos rojos no pueden ejercer ningún tipo de fuerza, están ahí, pero no empujan. Otro momento está en ilustrar distintos tipos de droga, en especial el alcohol, ya que las células no tienen comportamientos que se alteren, aunque sí se alteren las funciones bioquímicas. Aunque el fumar sí matará las células sanguíneas, no fumes. Todo esto está dentro, de nuevo, en la necesidad de ilustrar al punto a través de los personajes que logramos ver, lo cual no está mal de por sí, pero hay que hacer el caso al narrador, a nadie más. Regresando al hecho de que sea una producción japonesa, hay mucha tristeza cuando el personaje se entera que la presión extra en el miembro viril, guiño guiño, solo cumplía una función de placer no reproductiva. Japón tiene una crisis de natalidad, así que es normal ver apologías a la reproducción, incluso en producciones para mayor edad, si me hago entender, guiño guiño, codo codo. Frases como voy a tener a tus hijos, o si sigues así me embarazarás, bastante comunes. Aunque en lo personal no entiendo si esto viene por parte de los autores originales o hay presión por parte del equipo editorial. Ahí sí leer esos comentarios al respecto porque siempre me ha fascinado ese aspecto. En fin, Cells at Work es una aproximación divertida a una cantidad de conceptos científicos que de querer estudiarlos directamente se vuelven tediosos. En mis estudios nunca me enfoqué demasiado en los procesos celulares, pero aún así tuve que verlos y te puedo confirmar que prefiero ver la cascada de activación celular como un tipo chantajeando a sus compañeros de trabajo con fotos vergonzosas que lo que sea este esquema. Digo, recordaba el funcionamiento de las células NK, pero a pesar de tener un nombre que recuerda una película de acción muy Terminator, las Natural Killers se escapaban de mi memoria. Al tener asociado el rostro de este personaje, ahora será más difícil olvidarlas. Es lo mismo con el vidente de los eosinófilos. En resumen, Cells at Work es una serie que permite familiarizarse superficialmente con una variedad de conceptos biológicos, lo que la hace viable para personas que ven documentales que en ese momento no quieran ver un documental. ¿Entiendes? Es un documental que no es documental. O para personas como yo con un trasfondo en ciencias que quieren probar sus conocimientos. Black es para adultos, de preferencia con un nivel superficial en la cultura japonesa, para el cual ver anime cuenta para eso. Y en realidad es para todos que quieran aguantar un poquito de conceptos, porque una vez pasa eso es divertida. Sí. Eso sí, no es material de estudio, es entretenimiento. Muy claro lo deja Melo en Me cago en la biología. Yo que no había visto más de 100 veces la serie Serás una vez el cuerpo humano y la vida es así, me vine a biología porque pensaba que esto estaba tirado, que esto estaba chupado, que en un pipa yo me licenciaría. Veo que hay un live action en camino, no suelo tener esperanza en estos, pero a ver qué pasa. Puede ser un Osmosis Jones sin Bill Murray. ¡Suscríbanse y eso! Más corto de lo que pensó, eso dijo ella. En mi época teníamos esto con música de Linkin Park de fondo.